Hola, vamos con la segunda clase del bloque de metabolismo. Vamos a ver concretamente, vamos a distinguir dos tipos de catabolismo, uno que se hace en presencia de oxígeno, el aeróbico, y otro el anaeróbico. Y vamos a entrar en la glucólisis, ¿vale? De la glucólisis no es tan importante que os aprendáis los compuestos, que si los aprendéis muchísimo mejor, pero no pasa nada. Lo que tenéis que tener claro es dónde tiene lugar la glucólisis, qué es, cuál es su función. ¿Pertenece al catabolismo aeróbico o al anaeróbico? Ya veréis que a los dos. ¿Cuál es el balance global? Es decir, la ecuación global. Y si sabéis hablar de las dos fases, la preparatoria y la productiva, muchísimo mejor. ¿Y cuál es el destino de los productos que se obtienen en la glucólisis? Tanto si hay oxígeno, van a tener un destino, y si no hay oxígeno, van a tener otro. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a tener muy, muy claro qué es la glucólisis. Para ello, yo creo que os di un esquemita con las fases de la glucólisis. Tenéis también un resumen, esquema, que os lo he mandado en Preparando Selectividad, y creo que aquí también os lo voy a poner en este bloque de metabolismo, creo que lo tenéis. Y bueno, pues trabajando con esas cosas, yo creo que se os quedarán claras. Lo que tenéis que tener claro son las cosas importantes, no tanto perderos, aunque si lo sabéis mucho mejor, ¿vale? El catabolismo, ya sabíamos que era a partir de moléculas orgánicas complejas, se obtienen moléculas, pueden ser orgánicas o inorgánicas, pero muy simples. Es por lo tanto una fase de destrucción, lo vimos en la clase anterior. Las moléculas complejas se rompen a otras más simples. Y al romperse esos enlaces se obtiene energía, y esa energía se entra dentro del ATP, ya sabéis cómo, con enlaces ricos en energía de los grupos fosfato. Y además, como el catabolismo son reacciones de oxidación, se pierden electrones, y esos protones se recogen en coenzimas, que nosotros vamos a llamar el poder reductor. Vosotros ya sabéis de la clase anterior, pues es el NAD y el FAD y el FMN. Esta parte del metabolismo es exactamente igual en organismos autótrofos que en heterótrofos. La diferencia es cómo obtenemos el alimento. Nosotros vamos al supermercado. Bueno, los animales cazan el alimento, pero las plantas se fabrican su propio alimento. Y una vez que nosotros hemos comido nuestros alimentos, o las plantas se han fabricado sus propios alimentos, ahora los rompemos esas moléculas. Rompemos, por ejemplo, la molécula de glucosa y obtenemos energía y obtenemos compuestos sencillos. Pero el catabolismo es exactamente igual en autótrofos que en heterótrofos, ¿vale? Se producen, como hemos dicho, reacciones de oxidación, se pierde energía, se pierden electrones, y eso es recogido por el ATP y el poder reductor. Y acordaros que decíamos que eran reacciones convergentes. A partir de todo lo que comemos vamos a fabricar unas pocas moléculas, concretamente hay una molécula central del catabolismo, del metabolismo, que es la acetilcoenzima, que ya lo veremos. ¿Para qué sirve el catabolismo? Pues para fabricar energía, para movernos o para hacer nuestras funciones vitales, para que las células funcionen, para fabricar poder reductor, que vamos a necesitar también en el anabolismo, y para obtener precursores metabólicos, eso quiere decir moléculas pequeñas que nos sirven para fabricar en nuestro cuerpo las piezas del Lego para fabricar pues la construcción, ¿vale? Esos son los precursores, y esas son las tres funciones del catabolismo. Y hay dos tipos de catabolismo. Uno, yo tengo puesto ahí una mitocondria, un catabolismo respiratorio, se necesita oxígeno. Y la reacción global, porque solamente vamos a estudiar el de los carbohidratos, el catabolismo respiratorio de los glúcidos, vamos a empezar con la glucosa. La glucosa se quema en las mitocondrias en presencia de oxígeno y se obtiene CO2 y agua, ¿vale? Ahí tenéis la reacción ajustada. Esa es la reacción de la respiración celular. Y se obtiene mucha energía, 38 ATP. Pero
Acordaros que lo vimos el año pasado, nuestros músculos son capaces de sacar energía de la glucosa sin oxígeno, porque cuando tenemos que correr, porque viene el tigre, tenemos que correr aunque no llegue el oxígeno a nuestros músculos, y eso se hace fermentando. Lo que tenéis ahí representado son nuestras amigas las levaduras. Acordaros, hongos microscópicos, Saccharomyces cerevisiae, el hongo que come azúcar y fabrica cerveza, y lo que hace es una fermentación. En este caso, por ejemplo, tengo puesto la reacción de la fermentación alcohólica, que la veremos más adelante, pero vosotros ya la habéis visto, vaya. La glucosa se transforma en CO2 y etanol. No se le saca totalmente la energía, porque el etanol, el alcohol, lo podemos quemar, tiene energía dentro, es una molécula orgánica, lo habéis estudiado con Pepe y con José Antonio en la química orgánica. Y aquí, pues, como se queda mucha energía dentro del etanol, no se va a obtener en esta molécula, en esta fase no se va a obtener mucha energía, se va a obtener solamente 2 ATP, pero es que la fermentación a veces es necesaria. Entonces, mientras que en el catabolismo respiratorio la oxidación de los compuestos es completa, en el fermentativo es incompleta. Los productos que se obtienen en el respiratorio son inorgánicos y en el fermentativo son orgánicos. El aceptor externo de electrones, veis que está ahí el oxígeno que coge los electrones y se transforma en agua, es el oxígeno en el respiratorio, mientras que en el fermentativo no hay aceptor externo. Es la propia molécula el que recoge los electrones que en parte se han soltado de la molécula. El CO2 ya no tiene hidrógeno, no tiene, y sin embargo se han pasado a la otra parte de la molécula y se ha reducido y se ha formado etanol. Se obtiene en el respiratorio mucho ATP, tiene lugar en el citoplasma, la glucólisis y en la mitocondria, mientras que en el fermentativo se obtiene muy poco ATP, solamente 2, y solamente tiene lugar en el citoplasma. En el catabolismo respiratorio tenemos la glucólisis y luego la respiración celular propiamente dicha, mientras que en el fermentativo tenemos la glucólisis, y en la respiración celular tenemos 3 fases que están dentro de la mitocondria: la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿vale? Mientras que en el fermentativo solo está la glucólisis y la fase reductora y tiene lugar en el citoplasma. Mirad, esto que tenéis aquí en plan esquemitas, si lo sabéis desarrollar, o incluso tener una tabla de 2 entradas para diferenciar lo que es la respiración celular de lo que es la fermentación en general, aunque al final del tema lo veremos mejor, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Esta tabla nos sirve también, de nuevo. Los productos finales en la respiración son, la oxidación, en la respiración es total, mientras que en la fermentación no están todos los productos oxidados, la oxidación es parcial. Los productos finales en la respiración son inorgánicos y oxidados, mientras que en la fermentación parte de ellos son orgánicos. El aceptor externo de electrones en la respiración sí hay, el oxígeno u otro en el caso de la respiración anaeróbica, y en la fermentación es la propia molécula la que recoge los electrones. El ATP en la respiración se produce mucho, se produce 38 ATP, bueno, ahí ya veremos que hay algunas diferencias, y se produce por fosforilación oxidativa en la mitocondria y por fosforilación a nivel de sustrato, tanto en la glucólisis como ya veréis en el ciclo de Krebs. Mientras que en la fermentación pues se produce muy poco ATP, 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. La fase en la respiración, glucólisis, que tiene lugar en el citoplasma, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa es lo mismo, tiene lugar en la mitocondria. Y en la fermentación, glucólisis y fase reductora. La localización de la respiración celular en el citoplasma, la glucólisis, y el resto en la mitocondria. La fermentación, todo en el citoplasma. Y los tipos en la respiración aeróbico y anaeróbico, solamente vamos a ver el aeróbico, y la fermentación, pues hay muchos tipos, pero nosotros solamente vamos a estudiar la alcohólica. Bueno, pues ahí tenéis, realmente el metabolismo respiratorio y el fermentativo tienen una fase común, lo veis, y está en el citoplasma.
que es la glucólisis. Es una fase en la que la glucólisis se va a transformar en 2 moléculas de piruvato. Ahí hay un error. Y se obtiene ATP y poder reductor. Si hay oxígeno, el piruvato se entra dentro de la mitocondria y hace la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y se obtiene mucha energía. Y si no hay oxígeno, la glucólisis obtiene 2 ATP, pero también gasta NAD. Y si se gasta el NAD, no puede seguir funcionando. Cuando hay oxígeno, el NAD cede los electrones a la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, pero si no hay, se ha inventado otra reacción, que es la fase reductora de la fermentación, en la que el piruvato se transforma, se reduce a etanol, a lactato, etcétera, y bueno, pues la glucólisis puede seguir. Bueno, pues ahí lo tenéis también, veis la diferencia, la glucólisis es común, la respiración celular produce mucha energía, 36, 38, ya veréis que hay algunas discusiones sobre esto, y la fermentación, sí, cuando no hay oxígeno, solo tiene 2 ATP. Lo que nosotros vamos a ver ahora va a ser el catabolismo de glúcidos, vamos a ver la respiración celular, pero que os quede claro que la respiración celular se pueden respirar aminoácidos y obtener energía, se pueden obtener grasas y obtener energía, pero nosotros solamente vamos a ver cómo se respiran los glúcidos, ¿vale? Bueno, y comenzamos con la respiración celular. Desde chiquilinos me sabéis esto. En la respiración celular se oxida la glucosa hasta CO2 y agua. Para ello, veis que la glucosa tiene dentro 12 hidrógenos con sus electrones, pues los va a ceder al oxígeno, que es el aceptor externo de electrones, y el oxígeno se va a transformar en agua y la glucosa se transforma en CO2. Y en este proceso se va a obtener mucha energía en forma de ATP. Daros cuenta que hemos roto todos los enlaces de la materia orgánica y de ahí ha salido mucha energía, concretamente de 36. Bueno, pues las fases de la respiración celular están por una parte la glucólisis, que la vamos a ver hoy, que tiene lugar en el citoplasma, y luego está, si hay oxígeno, el piruvato que sale en la glucólisis entra en la mitocondria y tiene lugar la respiración celular, que tiene 3 fases, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Comenzamos con la glucólisis, o cómo obtener energía de la glucosa sin oxígeno. De esto tenéis que tener muy claro la reacción global, pero vamos, aprenderosla estupendamente viendo qué entra y qué sale. ¿Para qué sirve? ¿Dónde tiene lugar? Las 2 etapas. La energía que se obtiene y los productos que se obtienen, que sabiendo la ecuación lo sabéis, y cuál va a ser su destino dentro de tenéis que aprender, ¿vale? Bueno, os pasé este esquema. Si lo sabéis, perfecto. No tenéis que aprenderos, a ver, si os aprendéis son los nombres de los productos, de los compuestos, pero yo creo que ni hace falta. Solamente, bueno, pues saber lo que viene al principio de los apuntes y saber la ecuación. La glucosa se rompe en 2 moléculas de piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, la glucosa 6. Se van a formar 2 moléculas de ATP a partir de 2 moléculas de ADP más 2 fosfatos que se le pegan. Y como va a ser una oxidación, van a salir electrones y protones que van a ser recogidos por el NAD y se van a transformar en 2 NADH, y acordaros que tenían colgando 2 protones. Esta es la reacción global de la glucólisis y deberíais de saberla muy bien, ¿vale? De la misma manera tenéis que saber, bueno, pues esto, otra vez soy muy pesada, ¿vale? Tenéis que saber que es una ruta catabólica que tiene 10 reacciones, que tiene lugar en el citoplasma y no necesita oxígeno. Ojo, el que no necesite oxígeno no quiere decir que sea una ruta anaeróbica. Es una ruta aeróbica si hay oxígeno, porque pertenece a la respiración celular, y es una ruta anaeróbica si no hay oxígeno, porque es la primera fase de la fermentación, que es así, es una
ruta anaeróbica. Y los productos, pues 2 moléculas de piruvato que tienen 3 carbonos, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de poder reductor Na2NADH más 2 protones. Ahí está, hay 2 protones. Y además es una ruta universal. Es la primera que se utilizó y la utilizan todas las células, tanto las aeróbicas como las anaeróbicas, tanto para la respiración como para... Las funciones de la glucólisis. Bueno, pues la glucólisis... ¿Cuáles van a ser las funciones? Pues obtener un poquito de energía. De hecho, se obtienen 2 ATP. ¿Y de dónde los tiene? Bueno, pues porque oxida un poquito a la glucosa y la transforma en piruvato, ¿vale? Entonces se obtiene parte de esa energía y además no hace falta oxígeno. La glucosa se transforma en piruvato. Y es que es muy importante porque si no hay piruvato no se puede seguir ni la respiración ni la fermentación. Si la glucólisis no funcionara, necesitaríamos piruvato. Había una pregunta por ahí en los apuntes. ¿Qué pasa si hay una mutación y no funciona una enzima de la glucólisis? Pues al microorganismo que sea o al organismo que sea, lo tienes que alimentar con piruvato, porque si no, no se puede ni respirar ni se puede fermentar. El piruvato es lo que inicia tanto la respiración dentro de la mitocondria como la segunda fase de la fermentación. Suministra, acordaros, piezas de Lego. De tal manera que de una molécula de glucosa se obtienen 2 de piruvatos que tienen 3 carbonos, se obtienen 2 moléculas de ATP y se obtienen 2 moléculas, además por fosforilación a nivel de sustrato, acordaros, no tiene nada que ver aquí las membranas ni nada, y se obtienen 2 moléculas de poder reductor. Es una ruta anaeróbica. Pero es común, aunque es anaeróbica porque no necesita oxígeno, es común con el metabolismo fermentativo y también con el respiratorio. Tiene lugar en el citoplasma, ¿vale? Que os quede también claro. Y todos los intermediarios, los compuestos de la glucosa, de la glucólisis, mirad que todos tienen 1 o 2 fosfatos. ¿Para qué? Pues para que no se escapen de la CIP para activarlo. Y en la glucólisis hay 2 fases. Una fase preparatoria en la que la glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, un viejo conocido nuestro, y en esta fase se invierten 2 moléculas de ATP, ¿vale? Porque estamos activando a la glucosa. La glucosa se rompe en 2 moléculas de triosas, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Y ahora la segunda fase se conoce como fase productiva, porque aquí sí vamos a obtener ATP. En ella el gliceraldehído se oxida a piruvato y puesto que hay una oxidación se forma poder reductor y además, como es una oxidación, se obtiene energía. Se obtienen 4 ATPs. Como antes se habían gastado 2, pues al final realmente la glucólisis nos renta 2 ATP. 4 menos 2, 2 ATP, que es lo que sale al final. La fase preparatoria tiene 5 reacciones, ¿vale? La glucosa se fosforila y se transforma en glucosa 6-fosfato. Se gastan 2 moléculas de ATP. Vamos a ver, voy a pasar esto. La reacción global de la fase productiva, ¿vale? Y entonces, fatal. Esto también me lo voy a pasar. Vamos a ver. Comenzamos con la fase preparatoria o cómo preparar la glucosa para obtener energía de ella, ¿vale? La fase es de las exosas porque solamente hay exosa. Primero, la glucosa se activa por fosforilación, se gasta una molécula de ATP y se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma por una isomerización en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se fosforila de nuevo en fructosa 1,6-difosfato y se gasta la segunda molécula de ATP. Y esta fructosa 1,6-difosfato se rompe en 2 triosas.
el gliceraldehído, la gliceraldehído trifosfato y la dihidroxiacetona. Como el gliceraldehído trifosfato va a seguir, la dihidroxiacetona se transforma en la quinta reacción en gliceraldehído trifosfato. Se gastan, por lo tanto, como veis, 2 moléculas de ATP, ¿vale? En la reacción 1 y en la reacción 3. Bueno, ahí lo tenéis de nuevo, la glucosa 6-fosforila, glucosa 6-fosfatos, la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, con un gasto de otra molécula de ATP, la fructosa 6-fosfato se rompe en 2 triosas y las triosas se isomerizan y realmente lo que sigue adelante son las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que van a la activa. Bueno, pues ahí lo tenéis, soy un poco pesada. Hasta ahora no se ha producido energía y solamente se han gastado 2 moléculas de ATP. Sí que deberíais a lo mejor de aprenderos esta reacción de la fase preparatoria. Ahora vamos a la fase productiva. De aquí todas las reacciones tienen que estar multiplicadas por 2, porque acordaros que se nos producen a partir de una glucosa 2 gliceraldehídos. Las reacciones son dobles y lo que va a ocurrir, primero, el gliceraldehído 3-fosfato se oxida hasta un ácido, que no tenéis que aprenderos los nombres, ¿vale? Que es el difosfoglicerato. Y para eso, al oxidarse, se produce una molécula de poder reductor, ¿vale? En la reacción 6, porque las otras 5 son las de la fase productiva. Y se producen 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Una en la reacción 7 y otra en la reacción 10, ¿vale? Ahí se fabrica ATP, ¿vale? Tienen lugar, como hemos dicho, en 5 reacciones. Primero la de oxidación. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se transforma en 2,1,3 difosfoglicerato, que tiene tanta energía que va a ser suficiente para fabricar 2 moléculas de ATP. Ahora hay una isomerización y, el 1,3 difosfoglicerato pierde un fosfato y se transforma en 3 fosfoglicerato. Hay una isomerización y se transforma en 2 fosfoglicerato. Ahora hay una deshidratación y se forma el fosfonol piruvato, y el fosfonol piruvato tiene un enlace de alta energía que se va a romper y se va a utilizar para fabricar otras 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, en esta fase productiva se producen 4 moléculas de ATP, pero como en la fase preparatoria se habían gastado 2, en realidad en la glucólisis se producen 2 moléculas de ATP solo. Y ahora este piruvato tiene 2 destinos. Uno va a ir si hay oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria y se respira, se tiene lugar la respiración, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí tenéis las 2 fases. La preparatoria, que la tenéis aquí, la glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y se gastan 2 ATP, y la productiva, las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en 2 piruvatos, se forman 2 moléculas de poder reductor y se fabrican 4 moléculas de ATP. Como vosotros ya sabéis, pues podemos ir quitando de un lado y de otro de las reacciones y al final nos queda la reacción global de la glucólisis, que la tenéis que saber muy bien, ¿vale? La tenéis que controlar muy bien. Por lo tanto, de una molécula de glucosa en la glucólisis vamos a obtener 2 ATP, 2 moléculas de poder y 2 moléculas de piruvato. Y ahora el piruvato, si hay oxígeno, se entra dentro de la mitocondria y sigue la respiración celular, que la veremos en la siguiente clase, y si no hay oxígeno, puesto que no podría seguir porque no se puede reciclar el NADH, se inventa una reducción y el piruvato se reduce a etanol o a lactato y el NADH deja los protones y los electrones y vuelve a estar reciclado para poder utilizarse el NAD en la glucólisis.
¿vale? Bueno, esto es un poco para repasar. Se fabrica ATP en la fase productiva, se gasta ATP en la fase preparatoria. La reacción de oxidación, pues la primera de la fase productiva. Se rompe la exosa en triosa en la fase preparatoria. Se pierde agua, no lo hemos visto porque hemos ido muy por encima, pero es en la fase productiva. Se fosforila la glucosa en la fase preparatoria. Fosforilación a nivel de sustrato, es decir, fabricación de ATP a nivel de sustrato en la fase productiva. Se fabrica NADH en la fase productiva. La fase de las triosas es la fase productiva y la fase de las exosas es la fase preparatoria. Y para terminar, bueno, pues a ver, ¿qué hemos visto? Pues la diferencia entre metabolismo aeróbico y anaeróbico, y esa tabla la tenéis que saber muy bien porque os puede salir. Y luego en la glucólisis, ya os digo que si os sabéis los compuestos y os sabéis las enzimas perfectamente, pero lo que tenéis que tener muy claro es ¿cuál es la función? Pues la función es obtener parte de la energía que tiene la glucosa, pero sin oxígeno. 2 ATP se le va a sacar. Transformar la glucosa en piruvato, que es la molécula que puede seguir bien la respiración o la fermentación, y obtener precursores metabólicos, ¿vale? Para fabricar nuestro organismo. ¿Dónde se produce? Citoplasma, citoplasma, citoplasma. ¿Cuál es su balance global? Bueno, pues una molécula de glucosa va a dar lugar a 2 moléculas de ATP, por lo tanto se necesitan 2 moléculas de NAD más 2 fosfatos, y va a dar lugar también, empezamos, borrar lo que he dicho. Una molécula de glucosa se va a transformar en 2 moléculas de piruvato, ¿vale? Es una molécula de 3 carbonos. 3 por 2, 6, los 6 carbonos de la glucosa. Ahora, se van a fabricar 2 moléculas de ATP, por lo tanto, me faltan 2 moléculas de ATP más 2 fosfatos. Y va a haber una oxidación y va a haber una molécula, el NADH, que los recoge. Se van a fabricar 2 moléculas de NADH más 2 protones y por lo tanto en el otro término de la ecuación química necesitamos 2 NAD+. Ese es el balance global. Y ahora, ¿cuál es el destino de los productos? Si hay oxígeno, el piruvato y el NADH van a ir a la mitocondria. El piruvato se oxida totalmente hasta CO2, ya lo veréis en el ciclo de Krebs, y el NADH cede los electrones a la cadena transportadora que los llevará al oxígeno y dará lugar a agua. Y eso es la respiración celular. Si no hay oxígeno, pues el piruvato se queda en el citoplasma. Pero claro, no hay NAD para seguir la glucólisis. Entonces, para ello el piruvato se reduce utilizando los electrones del NADH que se ha formado en la glucólisis y se regenera el NAD. Y eso tiene lugar en la fermentación, bien láctica o alcohólica, pero en el citoplasma. Bien, nuevamente la clase me ha salido un poco larga. Espero que os haya quedado claro. Repasarlo bien, ¿vale? Venga, es importante.